Bueno, entonces yo voy a hacer lo mismo que hice la semana pasada de contextualizar, porque para entender la teología del cuerpo de Juan Pablo II tenemos que entender toda su manera de pensar, todas las cosas que influyeron en su pensamiento, y para entender la teología del cuerpo desde la antropología teológica tenemos que entender el contexto de la teología latinoamericana. Así que una de las características principales de la teología latinoamericana es que es una teología contextual, y por eso decimos que es latinoamericana, porque dice respeto a la realidad de Latinoamérica. Y eso surgió gracias a todo ese movimiento inspirado por el Santo Espíritu del Concilio Vaticano II, cuando la Iglesia entonces empezó a pensar más en las realidades locales de las iglesias en distintas partes del mundo, y eso influyó mucho en la manera como la antropología teológica empezó a repensar los temas que son centrales para el cristianismo, porque no podemos hablar de Cristo o hacer una cristología sin partir también del ser humano, porque todo lo que la teología puede decir sobre Dios siempre es a partir de la experiencia humana. Y entonces, con el Concilio Vaticano II, un poquito antes del concilio, ya la primera reunión del episcopado latinoamericano sucedió en 1955, y después de eso fue el Papa Pío XII, si no me equivoco, que hizo la convocación para esa primera reunión, y después de esa primera reunión en 1955, el Pío XII pidió que se hiciera entonces el CELAM, que lo conocemos hoy, que sigue todavía muy fuerte. Y entonces, después del Concilio Vaticano II, CELAM hizo el segundo encuentro de la conferencia de Medellín, que fue distinta de la primera. La primera fue en 1955 en Río de Janeiro, donde vivo, pero fue organizada por la Santa Sede. Y además fue antes del Concilio Vaticano II, así que la Iglesia todavía está como que descubriendo cómo hacer eso de teología contextual, cómo pensar las cosas desde la realidad de Latinoamérica. Y entonces en Medellín, que es después del concilio, ya viene con como que un impulso mucho más fuerte, y además no fue los temas y toda la organización, los programas, aunque fue convocado por Pablo VI, quien organizó y hizo toda la programación y determinó los temas, fueron los episcopados latinoamericanos. Así que Medellín fue la primera vez que entonces las conferencias episcopales de Latinoamérica empezaron a hacer la teología latinoamericana y darle vida a la teología latinoamericana. Y relacionado también con el tema de Juan Pablo II, que vimos la semana pasada, las conferencias episcopales latinoamericanas empezaron a cambiar un poco después que entró entonces Juan Pablo II en su pontificado. Tuvimos entonces el primer encuentro antes del Concilio Vaticano II. Después, Medellín, justo después del Concilio Vaticano II, cuando todavía era el Papa Pablo VI. ¿Sexto? Sí, sí. Sí. Y entonces, Pablo VI ya tenía la intención de convocar el tercer encuentro, pero no lo hizo a tiempo, y después que se murió él, vino Juan Pablo I, que fue muy corto, así que él también se murió. Entonces la tercera conferencia se hizo después, justo al principio del pontificado de Juan Pablo II, y entonces la conferencia de Puebla y de Santo Domingo fueron durante el pontificado de Juan Pablo II. Y es como que el impulso que tuvo Medellín por el momento del concilio y por ser el episcopado pensando y movilizando y juntando, haciendo redes y todo, ya fue distinto con Juan Pablo II.
y porque Juan Pablo II tenía mucha dificultad de entender la teología que estaban haciendo en Latinoamérica, mucho por el tema de la teología de la liberación y la manera como la teología entonces de la liberación hacía una crítica social, y como Juan Pablo II tiene todo ese contexto de las cosas que sufrió y que vio en Polonia con el comunismo y todo eso, eso afectó un poco la libertad de estos dos encuentros del CELAM en Puebla y Santo Domingo. Pero aún así, lo característico entonces de la teología latinoamericana contextual, que empieza entonces principalmente con Medellín, y después en Puebla es cuando hay la afirmación, ¿no?, de la opción preferencial por los pobres, que se establece como la categoría teológica. A ver, espera, me perdí. Dale, tranquila, no te preocupes. Sí. Espera, déjame ver mis notas, porque perdí Velas, el punto que me tranquila. Mientras vas ahí viendo las notas, saludo a toda la gente que se ha conectado, de verdad, muchísimas gracias por Sí. estar aquí, gracias por compartir con nosotros en este episodio. Dale, Susi, estamos ahí, haciéndote barra. Bueno. Bueno, así que entonces el punto principal de la teología con las conferencias episcopales latinoamericanas empezó a hacerse es esa teología que se daba cuenta que si estamos en un continente que es cristiano, católico más que nada, el continente más católico en el mundo, ¿cómo es posible que sea también uno de los más injustos, donde hay un hueco como muy grande entre los que más tienen y los que más necesitan y todo eso? Así que la teología entonces en Latinoamérica empezó a pensar esas estructuras de injusticia y cómo eso está directamente relacionado al pensar teológico y al pensar pastoral de cómo proclamar la buena nueva a las personas que no tienen lo básico para vivir. Y otro punto importante sobre la teología latinoamericana es de entender que cuando hacemos la opción preferencial por los pobres, no es solo como si fuera una antropología donde estamos observando y pensando entonces cómo vamos a analizar los pobres, como que no, los pobres son sujetos y protagonistas de su propio proceso de liberación para tener la vida en abundancia que nos promete Jesucristo. Así que ese contexto es muy importante para entonces entender cómo la antropología teológica latinoamericana empieza a desarrollarse y naturalmente la manera como se piensa el cuerpo relacionado a todo esto. Una otra cosa importante para contextualizar sobre la antropología teológica latinoamericana es la cuestión del dualismo. Y el dualismo se discute en toda la antropología teológica, no solo la antropología teológica de Latinoamérica. Pero el principal teólogo que yo sigo de antropología teológica y que para mí también es un teólogo del cuerpo es Alfonso García Rubio, que es un jesuita español que vino a Brasil al final de la década de 50, si no me equivoco, y está aquí desde entonces viviendo en una comunidad muy pobre de Río de Janeiro y desarrolla toda su teología siempre muy vinculado a los pobres acá. Y él tiene este libro, que también es una Biblia. Yo mostré la otra vez la teología del cuerpo y ahora muestro este. Y el nombre es Unidad en la Pluralidad. Y él hace esa contextualización para entender los dualismos que influenciaron todo el cristianismo y en Latinoamérica entonces se hizo muy fuerte porque es un continente mayoritariamente, históricamente católico. Y la manera como él distingue ese dualismo que siempre se hizo muy presente en el cristianismo es primero que había el dualismo platónico,
que cuando el cristianismo primitivo empezó entonces a hacer el proceso de inculturación, que fue fundamental para expandir los horizontes y transponer las fronteras del cristianismo, fue necesario utilizar de las categorías de la filosofía griega y todo eso, pero al mismo tiempo habían cosas del concepto del platonismo que fueron necesarias en su momento, pero hoy vemos que causaron esa ruptura de cuerpo y alma, de lo divino y lo humano y todo eso. Entonces tenemos primero el dualismo platónico que nos afecta desde el principio, casi desde el principio. Después, con el tiempo, vino también el dualismo cartesiano y lo mismo, una manera más contemporánea, más moderna, pero de seguir con las mismas estructuras donde se divide y se valoriza más las cosas no materiales y en lugar de las cosas que son materiales, la realidad humana como es. Entonces tenemos el dualismo platónico, el dualismo cartesiano, que también influyó, y después entonces, todo eso es el abordaje de Alfonso García Rubio. Él habla también del dualismo moderado en la teología eclesial, porque aunque la iglesia sabe que no puede romper las cosas, no hay división, ¿no? El cuerpo y el alma son parte, y aún más con el Concilio Vaticano II, cuerpo y alma son parte integral de la persona, pero en la práctica pastoral y la manera como se desarrolló la doctrina y con las dificultades de todo ese dualismo que ya venía de tantos siglos, todavía se mantuvo ese dualismo en la teología eclesial y por eso siempre hubo mucha dificultad de tratar de estos temas con la integralidad que debería de ser. Y entonces García Rubio también habla sobre los intentos de superación de estos dualismos, que en un primer momento hay déjame ver mis notas, la reversión dialéctica, que es cuando entonces a partir del momento en que nos damos cuenta que hay ese dualismo y que hay una cosa que siempre queda más en lo negativo que el otro lado, hacemos entonces el intento de superar eso, dando valor totalmente entonces al lado que no era valorizado. Pero seguimos entonces con la división y el dualismo, porque si antes, por ejemplo, cuerpo y alma, si antes el alma siempre fue más valorizado, el cuerpo no, con ese intento de superación que es la reversión dialéctica, se hace lo opuesto, como que, entonces el cuerpo es más importante y el alma queda para atrás. O sea que no se supera el dualismo, sino que solo cambia la manera como estaba organizado. Otro intento es la justaposición estéril, que es cuando, bueno, sí, no tenemos entonces que valorar uno más que otro, tenemos los dos, pero seguimos sin conseguir romper la división en el medio. Entonces reconocemos el valor del alma, reconocemos el valor del cuerpo, pero seguimos hablando de cada uno separadamente. No conseguimos hacer la conexión de entender cómo los dos se complementan, incluso en sus diferencias. Así que García Rubio habla sobre la integración-inclusión, y esa sería la solución efectiva para superar ese dualismo, y que tiene que ver entonces con la manera, y eso ya es mi lectura, mi manera de entender la teología del cuerpo en Latinoamérica, de lo que se desarrolló mucho con la teología latinoamericana, de modo especial en las conferencias episcopales, el concepto de la persona integral, algo que ya vino con el Concilio Vaticano II. Yo lo mencioné la semana pasada en Gaudium et Spes, que Juan Pablo II también usó mucho eso. El concepto de persona integral gana una dimensión todavía más fuerte en Latinoamérica,
porque la teología que se hace aquí, por ser contextual, por mirar la realidad social, política, relacional, es una teología mucho más integradora, es una antropología teológica mucho más integradora que la antropología teológica de Europa, que siempre queda mucho en el pensamiento y no tanto en la realidad vivida. Así que la manera como el cuerpo aparece en la teología latinoamericana nunca es el objeto específico de, bueno, vamos a hacer una teología del cuerpo latinoamericana. No, sino que por el hecho de ser una teología más integral, directamente el cuerpo siempre... Mía, Hola. ¿estás? ¿Listo? Sí, Ahí se sí. cortó un momentito nomás. Dale. Bueno, así que entonces, la teología del cuerpo en Latinoamérica en realidad es porque el cuerpo siempre está presente y siempre se hace presente. Así que nunca, nunca no, pero en ese contexto que estoy dando de cómo surgió la teología latinoamericana, no hay un pensamiento específico que piense solo el cuerpo, sino que el cuerpo siempre se hace presente porque al ver la experiencia humana de Dios en un continente marcado por las injusticias, el cuerpo siempre está ahí porque las injusticias se manifiestan en los cuerpos que sufren la opresión, los cuerpos que sienten el hambre, los cuerpos que sienten frío, los cuerpos que no tienen techo, que no tienen trabajo para poder vivir. Así que el cuerpo siempre está porque está directamente relacionado al tema de la pobreza y de las injusticias. Y entonces, ese concepto de persona integral gana una dimensión más profunda en la teología, en la antropología teológica latinoamericana, y la manera como entonces el cuerpo es pensado incluye también dimensiones que no estaban presentes en el pensamiento de Juan Pablo II, como la dimensión social, la dimensión psicológica, que eso todavía es una novedad muy grande, porque son pocas personas que realmente hacen ese diálogo entre psicología y teología, y es muy importante para la antropología teológica integral. Y también la dimensión política del cuerpo con relación a la teología. Así que la manera de entender la persona integral y el cuerpo de una manera integral fue más profundo gracias a la antropología teológica latinoamericana. Otro concepto importante es la cuestión de los discípulos misioneros, que creo que fue en el documento de Aparecida que lo pusieron por primera vez. Sí, así es. Y sí, y eso también, a través de esa mirada sobre el cuerpo, gana una dimensión más profunda, porque la misión implica el movimiento de salir no solo de sí mismo o de la realidad en que estás para ir al encuentro del otro, pero salir de tu cuerpo para ir al encuentro de otro cuerpo, de entender los sufrimientos de la carne de mi próximo y entender cómo puedo ver ese sufrimiento, sentirlo también, entender de qué manera efectivamente puedo ayudarlo a ser protagonista de su propia conexión con el Evangelio y liberación de las estructuras que aprisionan la humanización, el proceso de humanización de las personas. Y bueno, y entonces algunas de las cosas, yo fui muy rápido, creo que estoy hablando muy rápido. ¿Está todo bien? Vamos bien, vamos bien. Si algo Ok, en breve, no te bueno. preocupes. Así que algunas de las consecuencias de esos conceptos que ganan una dimensión más profunda cuando pensamos directamente en la relación con el cuerpo
desde la antropología teológica latinoamericana, es primero algo que ya estaba presente con Juan Pablo II, de que todo que es humano es cuerpo. Somos cuerpo. Eso, bien, ya lo vimos semana pasada. Pero si entendemos realmente que somos cuerpo y que no somos máquinas, tenemos que entender que cualquier intento de hacer una teología moral sobre el cuerpo tiene que llevar en cuenta también que no somos máquinas morales. Hay que entender el cuerpo como es, porque el cuerpo en sí mismo tiene algo que revela a Dios. Y eso tiene que ver también con lo que vimos la semana pasada, de que si somos entonces criaturas, parte de la creación de Dios, que revela a Dios, que es imagen y semejanza de Dios, entonces tenemos que entender que el cuerpo en sí mismo también revela algo de Dios, así como es, con todas sus limitaciones, pero sí, porque es obra y don divino. Y eso que también yo ya mencioné un poco, de que las estructuras de injusticia, que son el opuesto del reino de Dios, porque el reino de Dios es un reino de misericordia y justicia, las estructuras de injusticias que tenemos son estructuras contra los cuerpos. Si pensamos hoy en los temas que más vemos por ahí, de, por ejemplo, el racismo, es una cuestión del cuerpo, es la piel el problema. Así que pensar en una teología del cuerpo contra el racismo en Latinoamérica es un tema que está totalmente relacionado. Y pensar entonces también en las necesidades del cuerpo desde la perspectiva teológica, porque si nuestra misión es ser discípulos misioneros en Latinoamérica, en el contexto en que estemos, con las comunidades más vulnerables, no hay cómo intentar hacer llegar un mensaje a alguien si esa persona no tiene lo básico para sobrevivir. Y eso es un ejemplo muy, o sea, simple de decir. Por ejemplo, cuando estás en clase y no desayunaste, no tomaste el cafecito antes, ¿cómo vas a dar atención al profesor? O sea, por más que intentes, que tengas ganas de darle atención en la clase, sentís el hambre y la necesidad del desayuno que no tomaste. Ahora, imagina eso en una proporción mucho más grande. Una persona que no tiene de comer, que no tiene lo básico, que no tiene agua. ¿Cómo vas a intentar llegar a esa persona y a decir algo sobre el reino de Dios, de justicia, de vida en abundancia, si ella no tiene lo básico? Así que todo eso tiene que ver con la manera como la teología del cuerpo, la antropología teológica latinoamericana piensa el cuerpo. Y la última cosa entonces que me parece que es como que lo que conecta toda esa manera de pensar el cuerpo en Latinoamérica es un concepto de John Sobrino, que es el intellectus amoris, la manera de entender la teología. Es como un pensar, una inteligencia a partir del amor, de las relaciones de amor. Y esa debe ser también la manera de entender el cuerpo y de pensar el cuerpo. Siempre desde el amor, que no es un amor. Amor es una palabra que ya está muy usada como que en demasía hoy en día, pero ese amor concreto de una práctica de encuentro con el otro, encarnada en realidad en que vives, ese intellectus amoris debe de determinar también la manera de entender a nuestros cuerpos, las necesidades de nuestros cuerpos, sea el hambre, sea los deseos sexuales, lo que sea. Todo eso tiene que pasar por el proceso de discernimiento del amor y del amor justicia del reino de Dios. Y solo una última cosa, entonces para como que terminar, porque
también ya eso tiene un poco que ver con lo que vamos a ver en la próxima semana, que entonces toda esa manera distinta de relacionarse con el cuerpo y pensar el cuerpo desde la antropología teológica latinoamericana posibilitó también la valoración del aspecto lúdico que tenemos. El lúdico quiere decir como que de juego, ¿no? O de, sí, jugar, como que hacer como que teatros o, algo, o cosas así, pero eso de tener maneras distintas de pensar el mundo, de imaginar el mundo a partir del cuerpo. Y eso tiene mucho que ver con la liturgia. Cuando pensamos en los sacramentos, el aspecto lúdico siempre está presente, porque es una manera de hacer memoria de la fe cristiana. Y entonces eso, con la manera de ser cuerpo en Latinoamérica, gana una dimensión más profunda todavía por tener un aspecto poético. Y también observando las prácticas espirituales de la gente más vulnerable de nuestro continente, vemos como lo lúdico siempre está en esa tensión saludable con la realidad difícil que la gente siempre enfrenta. Porque no sé si hay gente aquí que tiene experiencia trabajando en misiones o en trabajos voluntarios, pero las personas que más sufren siempre tienen ese dato de conseguir ver algo, algún chiste, hacer alguna broma. Siempre tienen ese juego presente, esa manera dinámica de conseguir entender que aunque aunque estén sufriendo y que tengan todas esas limitaciones y de no tener lo básico para sobrevivir, al mismo tiempo siempre tienen esa relación entre los cuerpos o con la música o con objetos que tienen sentido o significado simbólico de la fe. Y todo eso ayuda a mantener viva la fe, aunque sea difícil. Así que termino con eso, de lo más poético, y que entonces gana una dimensión distinta con la teología feminista, y lo vamos a ver la semana que viene. Buenísimo, buenísimo. Has dicho varias cosas muy importantes. Espera que no te escucho. Dos, tres. Ok, sí. Muy bien, muy bien. Susi, dijiste varias cosas importantes. Sí, te escucho perfecto. Varias cosas importantes que quisiera rescatar, que me parecen como que le dan un toque distinto, o digamos de avanzada, o un paso más en todo este tema de la teología del cuerpo, y es cómo afectan las decisiones políticas, económicas al cuerpo humano. Es decir, hoy, en medio de una pandemia, por ejemplo, ¿quiénes se pueden alimentar? ¿Quiénes pueden ir al transporte público? ¿Quiénes pueden ir al supermercado? ¿Sí? ¿Quiénes pueden hacer eso? Y quienes hoy, ya antes de la pandemia, no podían, y ahora muchísimo menos. Y le ha afectado definitivamente esta pandemia más a unos que a otros. A todos nos puede dar, por supuesto, no importa el estrato social que tengas, a cualquiera nos puede dar, pero sí es cierto que nos afecta o le ha afectado más a unas personas que a otras, ¿no? Más a unas personas que tienen una posibilidad, ¿no?, económica tal o cual, que a otras personas, que ya antes de la pandemia sufrían la escasez, la violencia, el abuso de trabajo, en fin. Entonces me parece importante que se entienda también el cuerpo en relación con la esperanza cristiana y con ese principio evangélico de buscar primero el reino de Dios y su justicia, y el resto se hará por añadidura. Estuve viendo, por ejemplo, un documental hace unos días sobre Monseñor Romero, y una de las cosas que más me llamó la atención es que cuando entrevistaron a los campesinos, ellos decían que el momento de opresión que vivían era muy complejo, muy difícil, porque eran obligados a trabajar jornadas excesivas, ¿no?
Y eso violentaba sus cuerpos. ¿Por qué? Porque terminaban sin fuerzas, sin ganas, sin energías. Hace unos días también salió en una noticia en España donde un migrante murió en medio de un campo donde estaba trabajando y cosechando. Y murió porque no había tomado agua, estaba deshidratado, una jornada enorme de trabajo. Pues sí, el dueño de la granja, poco nada le importaba, total, tenía que trabajar porque era su trabajo. No importa si trabaja 10 horas bajo el sol, a mí eso no me importa. Entonces parece que este abordaje de la teología latinoamericana pone en el centro también un tema como más integral, ¿no? Porque justamente la sensación que quedaba del episodio pasado era un poco como que el cuerpo en torno a la moral nomás, ¿no? Y solo depende de si tu relación sexual y cómo vives tu vida sexual, si es activa o no es activa, pero creo que esta teología del cuerpo va mucho más allá, mucho más allá. Y pone en el centro un problema, no sé si solo latinoamericano, pero sí latinoamericano, que es el tema de la pobreza. Y es el tema de cuántos cuerpos hoy, ¿sí? no pueden, no pueden hacer mucho, ¿no? Y bueno, ya luego incluso habría que hablar de los cuerpos basurizados, como le escuchó un teólogo de México, ¿no? Los cuerpos basurizados de hoy, ¿no? Los migrantes, los cuerpos de las mujeres, ¿sí? En este momento en Colombia, en Bogotá, hoy 14 de septiembre, acabamos de pasar 2 días de violencia en la ciudad, policías con heridas, personas del pueblo asesinadas, y tú dices, Dios mío, o sea, quitas la vida como si no valiera nada, ¿no? Ahora, mi pregunta, habiendo dicho esto, como puntualizando las cosas que tú has dicho, no sé qué experiencia tienes tú, y creo que lo han preguntado varios de los que están aquí, y vamos a ir también con estas preguntas, y es cómo superar esa idea, no sé si decir infantil, pero esa idea de, si estás sufriendo, tranquila, pon buena cara, Dios sabe por qué te está mandando ese sufrimiento. Dios algo te estará queriendo decir con ese sufrimiento. Hablo de las personas, por ejemplo, que sufren alguna enfermedad. ¿Cómo superar esa idea de un Dios que mortifica el cuerpo como para una especie de purificación del alma? ¿Cómo lo ves tú? Porque también aparece que una pregunta de Charleni y es, ¿el dolor corporal nos habla de Dios? Yo no sé si nos habla de Dios. ¿Cómo lo ves tú? Uy, qué bueno. Dos cosas. Uno es que tenemos que volver, así como lo hizo Juan Pablo II, que yo dije la semana pasada, tenemos que volver a los relatos de Génesis y entender cómo entendemos la creación y cómo entendemos la cuestión del mal y del pecado. Eso es una cosa, y la otra cosa también es entonces, primero, la cuestión del mal, del pecado. Si nosotros volvemos, no sé si hablé mucho sobre eso la semana pasada, porque ahora Querida, no te escucho un poco distorsionado. No sé si son tus auriculares, o no sé si soy yo, o no sé si... no es que ellos, espera, vamos. A ver, ¿escucho mejor? Sí, listo. Ok, sí. Está muy sentimental mis auriculares. Bueno, pero se escuchó bien de los relatos de Génesis. Retomemos la Ok, pregunta. Sí. bueno, que hay dos cosas que yo creo que son muy importantes para contestar la cuestión del sufrimiento corporal. Y es entender el pecado y la repercusión del pecado y el mal en la realidad que vivimos y el sufrimiento de Jesucristo. Son dos cosas entonces que voy a comentar. Entonces, primero, la cuestión del pecado y del mal. Si volvemos a leer los relatos de la creación con esa visión más integral y entendiendo que la intención de Dios cuando creó siempre fue la intención de Dios crear, porque Dios es absoluto en su voluntad. Él siempre quiso donarse en amor y tener esa relación de una comunión en el amor. Y así como
porque es una cuestión también de la Santísima Trinidad, o sea, si el Padre es creador y el Hijo es salvador y el Santo Espíritu es el unificador, eso también es una constante en la creación. Así que cuando Dios crea, Él también salva y Él también unifica. Las acciones de la Santísima Trinidad están siempre en conjunto. Entonces, entender el pecado cuando entra el mal en la historia, eso es una manera simbólica de decirlo, porque tenemos que tener mucho cuidado de pensar, porque si pensamos que, algo salió mal en el plan de Dios y entró el mal y ahora ¿qué hacemos? Hay que tener mucho cuidado con eso porque porque si pensamos así, es como si el mal tuviera poder frente al plan divino. Y no es así. Tampoco tengo la respuesta sobre cómo las cosas realmente son, pero, o sea, tenemos que tener cuidado para no caer en esa lógica de que entonces el pecado es algo que interrumpió el plan de Dios, la creación. Y por eso entonces Jesucristo tuvo que venir para salvar. No es así, porque no hay una condición para la salvación. Dios siempre quiso salvarnos, porque salvar no es para sacarnos del pecado solamente. Eso sucede. Pero la intención de la salvación es incluir a la creación en la unión del amor unificador. Entonces ese es un aspecto, porque el sufrimiento corporal entonces es mucho más una consecuencia de ese pecado que rompe la comunión de la creación, que esa ruptura que vivimos eso, porque no tenemos idea de las dimensiones de nuestras acciones egoístas o de nuestras acciones que maltratan a la madre tierra, o no tenemos dimensión de cómo todo está interrelacionado y conectado. Así que la naturaleza y nuestros cuerpos que fueron creados para estar bien, sufren las consecuencias del pecado y por eso hay sufrimiento corporal, porque la vida en abundancia está en rupturas por la realidad del pecado. Pero tenemos a Jesucristo, que nos garantizó la vida eterna y nos garantizó la posibilidad de reatar esas rupturas que sucedieron y que todavía están presentes. Así que entonces el otro aspecto para entender los sufrimientos corporales es que Jesucristo no los evitó, sino que tuvo los sufrimientos corporales y por entender que lo principal era la lógica del amor y de la comunión con la humanidad, Él sufre y Él se deja sufrir. Sí. Eso es muy importante. Y es porque es en el sufrimiento donde Él más se encuentra con su propia humanidad y así nos revela la humanidad. Entonces, por ejemplo, lo que yo diría a una persona con sufrimientos corporales es, primero, de que no hay cómo dejarlo bonito. Será un sufrimiento. No es algo bueno, no se siente bien, o sea, no hay una sola solución de la noche, de un día al otro. Pero es posible vivirlo en una dimensión para el reino. Y cada uno tiene que discernir cómo, porque tampoco, o sea, no, tampoco puedo, porque hay un aspecto un poco de martirio en eso. Y yo no puedo exigir que una persona tenga entonces la comprensión de, bueno, vas a sufrir para el reino de Dios. No puedo exigir eso de nadie. Sino que invitar a la persona
de entender su sufrimiento junto con el sufrimiento de Jesucristo en la cruz. Y eso, de que el sufrimiento no tiene la última palabra, porque Jesucristo murió, sufrió terriblemente, pero siempre hay algo después, porque Él resucitó y por eso hoy estamos aquí y todavía creemos en ese tipo que vivió más de 2000 años, ¿no? Así que un poco por ahí. Buenísimo. Sabes que mientras ibas hablando me recordabas una comprensión interesante de San Agustín, con la que no estoy 100% de acuerdo, pero me parece propicia para este momento, porque San Agustín decía que Dios había enviado a su Hijo sin pecado, pero no sin sufrimiento. Es decir, asumir el sufrimiento humano como parte de nuestra fragilidad. Y entre más pronto lo hagamos, con mayor esperanza, con mayor amplitud, con mayor serenidad, mejor. El problema es que nos han metido el cuento sucio de que nadie se va a morir, de que nadie se va a enfermar. Y de la nada vino un virus pequeñísimo, y no voy a decir la palabra grosera, y nos dejó ahí puestos, tirados al mundo. ¿Querías decir algo? Dale. Sí, no, eso es muy importante, de que nos hicieron creer que no vamos a morir. Yo creo que eso tiene mucho, o sea, eso nos afecta mucho más todavía como cristianos, porque si no pensamos bien sobre esa cuestión de la creación y de la intención de Dios por todo el siempre de salvar, no vamos a entender que la muerte biológica siempre estuvo presente también en el plan de Dios. Porque, y por eso también me encanta la oración de San Francisco a las criaturas, porque al final él hace todo ese himno magnífico, la creación, las hermanas criaturas, todos los animales, toda la naturaleza, y al final de la oración él habla de la hermana muerte. ¿Cómo vamos a reconocer la hermana muerte si no entendemos que la intención de la creación siempre fue salvar para el amor? Morir biológicamente, el cuerpo que se decompone, es parte del ciclo de la vida que Dios creó y no está mal. Lo que está mal es que por pecar, la realidad humana hizo con que esa muerte pueda ser una muerte definitiva. Dios es quien, Jesucristo es quien garantiza la posibilidad de no seguir con el plan original, salvar, entrar en la comunión del amor eterno. Pero perdimos tanto esa comprensión de que no conseguimos ver la muerte como algo bueno. Y extrañamos a las personas porque nos apegamos, ¿se dice? Sí, A las sí, personas. Sí. Y no entendemos que todo está en ese plan de salvación, de comunión para el amor. Y también en la ecoteología vamos a ver eso, de pensar como que si la semilla se muere para dar vida, nosotros también tenemos que entender eso para nuestra propia vida. Un poco eso. Oye, querida, con esto que has dicho, no sé si voy a decirte una cosa muy hereje. Ok, muy bien. Decía que habría que hacer una reinterpretación del pecado original desde este punto de lo que tú mencionas, porque yo creo que la pregunta justo que está en el Génesis también es una pregunta que hay que replantearse. Y es, la primera pregunta de Dios es, hey, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? Y esa pregunta a mí me deja frío, porque al final de la vida siento que esa va a ser la pregunta. ¿Dónde está tu hermano? Y yo creo que ahí entro en crisis existencial. No sé cómo lo ves tú. Sí, bueno, es que hay cosas que me molestan mucho de la realidad que vivimos, que todavía hay una división muy grande entre lo que se hace en la teología académica y lo que sucede en la teología magisterial y pastoral, porque están muy distantes. De acuerdo. Entonces, el año pasado fue cuando empecé a descubrir esa manera de entender al pecado original y de entender a la muerte, porque yo nunca...
ya, por ejemplo, la oración de San Francisco, ya la escuché un millón de veces, nunca paré para pensar sobre la cuestión de la hermana muerte. Y, y, y el año pasado entonces estuve en la clase de antropología teológica con Lucia Pedrosa, que es una excelente teóloga, especialista en Santa Teresa de Ávila. Y ella me decía eso, y lo decía con muy naturalidad, como que, mira, la teología del tratado de la gracia, siempre, o sea, se está desarrollando así hace algunos años, o sea, no, ella no entendió cómo yo, para mí fue una gran sorpresa y una novedad, porque no llega a nosotros, humildes personas que estamos por ahí en el mundo. Y, y realmente es algo que yo creo que también hay una dificultad de hacer con que llegue realmente a todas las personas ese tipo de reinterpretación sobre Génesis, sobre el pecado original y todo, porque como que llega en el profundo de las personas y molesta, o sea, como que genera un incómodo, porque la manera como el pecado original, principalmente en la fe católica, porque de modo general en el cristianismo, pero principalmente en la fe católica, yo creo que influyó mucho una cuestión de identidad. Y si tratamos de tocar en eso, es muy delicado, muy delicado. Y no sé, es muy... no sé, yo me pierdo porque empiezo a pensar también sobre el método de catequesis y cómo eso se disluyó mucho, es una cosa... o sea, yo me pierdo. Bueno, querida, te cuento que para eso estoy teología en casa, para poner un poco la teología académica en la mano de la gente del común y de a pie, como decimos en esta parte del continente. Pero yo creo que es eso, yo creo que un poco el aporte que nos has regalado hoy de la teología del cuerpo desde la antropología latinoamericana es un poco pensar el cuerpo también en situación y en relación. Si decíamos en el primer episodio que yo también soy mi cuerpo y también soy mis relaciones, pues justamente yo vivo en un barrio, te quiero contar eso, vivo en un barrio que se llama Barrio Minuto de Dios, aquí en Bogotá, fue fundado por un sacerdote eudista, y García Herreros, que es el fundador de este barrio, tenía una frase muy potente y él decía, antes de anunciar el evangelio, llena de pan la barriga del pobre. ¿Sí? ¿Cómo anuncias tú el evangelio? ¿Cómo tú anuncias la buena noticia de Jesús si quien te está escuchando no tiene ni un pedazo de pan? Entonces creo que hablar de la teología del cuerpo desde allí nos interpela a nosotros y los interpela a ustedes, estas 35 personas que están conectadas con nosotros, a pensar de aquí en adelante cómo vivimos la fe cristiana, cómo vivimos los sacramentos, cómo vivimos la confesión, el sacramento de la reconciliación, cómo la vivimos y cómo vamos a salir de esta pandemia. Porque no es lo mismo ir a la Eucaristía habiendo desayunado un montón que no tener ni para el jugo. No es lo mismo anunciar la buena noticia de Jesús sabiendo que tienes un plato de comida a no tenerlo. Ni es lo mismo anunciar la buena noticia de Jesús desde el privilegio socioeconómico que anunciarlo en los lugares pobres de nuestros países latinoamericanos. Que hoy, seguramente en tu país, aquí en Colombia también, y en muchas partes de Latinoamérica, hay una situación socioeconómica que grita al cielo, ¿sí? Y que además, que supongo que lo hablaremos en el último episodio, se lleva por delante la tierra. O sea, la tierra es otro recurso más, es otro objeto más del cual yo puedo prescindir si quiero o no quiero. Entonces yo creo que la invitación de hoy es esa, a que repensemos también nuestra propia relación con nuestro cuerpo y nuestra manera de orar y nuestra manera de comunicarnos con nosotros. Para muestra un botón, ¿no? En este tiempo de cuarentena en el que no podemos siquiera abrazarnos, porque lo mejor es el distanciamiento social. Pues pensemos que eso es lo que vive un montón de gente todo el tiempo. Gente sola, gente pobre, gente descartada. No te acerques a mí porque eres negro, o no te acerques a mí porque... No. Ojalá repensemos esto y creo que la propuesta de hoy desde la antropología teológica latinoamericana nos invita
a dar ese primer paso en esa clave tan hermosa que nos diste del plan de salvación de Dios como integralidad, como relación, ¿no? Entre todos los seres humanos. Y por eso la definición de espiritualidad de Leonardo Boff me encanta, porque dice que la espiritualidad no es tanto pensar a Dios, sino sentir a Dios como el vínculo que conecta a todos los seres humanos. ¡Qué belleza! Creo que eso es espiritualidad. Sí. Bueno, en estos últimos 5 minutos que nos quedan, wow, hay un montón de preguntas, Susi, pero ya en estos 5 minutos no nos queda mucho por contestar, pero si quieres decir alguna cosa más, alguna puntualización, si quieres 2 o 3 conclusiones muy específicas que quisieras que nos lleváramos hoy, y bueno, con eso cerramos este episodio. Bueno, yo quiero compartir algo entonces, específicamente sobre este tiempo de pandemia y cómo mi investigación de teología del cuerpo me ayudó a mí, porque yo vivo sola y soy una persona que no expreso mucho mi cariño por las personas físicamente, no doy muchos abrazos, es poco, soy una persona más reservada, pero 5 meses sola estaba perdiendo, o sea, estaba loca. Y yo hago terapia ya hace algún tiempo también, y mi psicólogo también me ayudó a pensar sobre esto. Yo tuve que descubrir cómo acariciarme para tener el contacto de un cuerpo humano, aunque fuera el mío. Y hacer ese proceso de tocarme como yo quisiera ser tocada por alguien durante este tiempo sola, fue muy liberador y trajo una dimensión para mi espiritualidad en estos tiempos también muy distinta, y de entender todavía más cómo yo soy el don, Susana, que Dios creó con mi cuerpo para mí misma también. Y si yo consigo aprender a amarme con mi cuerpo, abrazándome, yo voy a conseguir entonces amar a los otros también, aunque no tenga el contacto físico, porque estoy mucho más presente en mi cuerpo. Eso creo que es la clave, de que yo soy mi cuerpo y estoy siendo mi cuerpo mucho más. Porque si no, el día a día no pensamos en nuestro cuerpo, no pensamos que estamos en el cuerpo. Y entonces un poco eso, de que ese tiempo de pandemia puede servir para esa caminada de estar más presente en tu propio cuerpo y entender que sos cuerpo, que puedes relacionarte contigo mismo, con tu cuerpo. Y eso te ayuda a relacionarte mejor con los próximos y con Dios. Bueno, querida Susi, bueno, en este episodio especial, de este segundo episodio de esta 5ª temporada de Teología en Casa, nos has regalado muchísimas claves importantes, ¿no? El tema de ser cuerpo. Yo soy cuerpo también. No soy solo, pero también soy cuerpo. Es importantísimo esa lucha por la integralidad y esa lucha también que la teología latinoamericana hasta hoy sigue haciendo, de integrar aquellos cuerpos humillados, basurizados, violentados de nuestra sociedad. Que lo llevemos para repensarlo muchísimo y empezar, creo yo que el primer paso es esto que tú nos acabas de decir al final, ¿no? Relacionarme con mi cuerpo, saber mi cuerpo, gustar mi cuerpo, orar con mi cuerpo, y desde ahí construir una teología más cercana, tal vez, a la propuesta de Jesús de Nazaret. Pues nada, sin más, Susi, te agradezco un montón.